En los pasillos pulidos de las grandes corporaciones, donde el éxito profesional parece estar al alcance de la mano, existen secretos que permanecen ocultos detrás de puertas cerradas y sonrisas corporativas. Esta es la historia de Marina Delgado, una mujer talentosa que descubrió que su mayor logro profesional se convertiría en su peor pesadilla. Lo que comenzó como el trabajo de sus sueños terminó revelando una verdad perturbadora. Cuando el poder se confunde con permiso y cuando las instituciones protegen a los abusadores en lugar de a las víctimas, el silencio se convierte en cómplice. Durante años, mujeres valientes intentaron alzar su voz en esta empresa, pero fueron silenciadas, desacreditadas y obligadas a desaparecer. Marina no será una más. Esta es una historia sobre coraje, sobre la batalla contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos y sobre el precio que muchos pagan por decir la verdad. Prepárense para conocer una realidad que muchas empresas prefieren mantener en las sombras. Marina Delgado había trabajado durante 10 años para llegar hasta ese momento. A sus 32 años, con una maestría en administración de empresas y una trayectoria impecable en empresas medianas, finalmente había recibido la llamada que cambiaría su vida. Grupo Empresarial Titanium, una de las corporaciones más prestigiosas del país, la había seleccionado entre cientos de candidatos para ocupar el puesto de gerente de desarrollo de negocios. El salario era excelente, los beneficios inmejorables y las posibilidades de crecimiento parecían infinitas. El primer día de Marina en las oficinas centrales de Titanium fue como entrar a otro mundo. El edificio de cristal y acero se elevaba 25 pisos sobre la ciudad, con vistas panorámicas que quitaban el aliento. Los pasillos olían a café premium y ambición. Cada detalle reflejaba éxito, desde las obras de arte contemporáneo en las paredes hasta los escritorios ergonómicos de última generación. Marina se sentía afortunada, casi como si hubiera ganado la lotería profesional. Durante la primera semana conoció a su superior directo, Roberto Salazar, el director regional de operaciones. Roberto tenía 48 años, cabello gris perfectamente peinado, trajes italianos impecables y una sonrisa que parecía diseñada para inspirar confianza. Llevaba 15 años en la empresa y era conocido como el hombre que cerraba los contratos más importantes. Tenía fotografías en su oficina con políticos, empresarios influyentes y celebridades. Su reputación era intachable. Roberto recibió a Marina con una calidez que ella agradeció profundamente. En un ambiente corporativo que podía ser intimidante, él se mostró como un mentor dispuesto a enseñarle los secretos del negocio. Le presentó a los clientes clave, la invitó a reuniones estratégicas y le dio acceso a información privilegiada que aceleró su curva de aprendizaje de manera extraordinaria. Marina se sentía valorada, respetada y, sobre todo, capaz. Los primeros 3 meses fueron intensos pero gratificantes. Marina cerró 2 contratos importantes que generaron ingresos significativos para la empresa. Sus colegas la respetaban y Roberto la elogiaba constantemente en las reuniones de equipo. Parecía que Marina había encontrado no solo un trabajo, sino un lugar donde podría construir una carrera sólida durante los próximos años. Su familia estaba orgullosa, sus amigos la felicitaban y ella misma se sentía realizada profesionalmente. Sin embargo, en medio de todo ese éxito, comenzaron a aparecer pequeños detalles que Marina decidió ignorar. Comentarios que Roberto hacía sobre su apariencia durante las reuniones, miradas que duraban 1 segundo más de lo necesario, mensajes de texto enviados a las 10 de la noche con pretextos profesionales. Marina se decía a sí misma que estaba siendo paranoica, que Roberto simplemente era un jefe atento y dedicado. Después de todo, ella había trabajado demasiado duro para llegar hasta ahí como para arruinarlo con inseguridades infundadas. Pero la incomodidad,
aunque sutil, estaba ahí, y pronto descubriría que su intuición estaba tratando de advertirle algo que su mente racional aún no quería aceptar. El cuarto mes de Marina en Titanium comenzó con lo que parecía ser una oportunidad extraordinaria. Roberto la invitó a acompañarlo a una conferencia internacional de negocios en Miami. Era un evento de 3 días, donde se reunirían los principales ejecutivos de la industria. Para Marina, representaba una oportunidad invaluable de hacer networking y posicionar su carrera a nivel internacional. Aceptó sin dudarlo. El viaje comenzó de manera profesional. Durante el primer día, asistieron juntos a conferencias, conocieron potenciales clientes y cenaron con un grupo de ejecutivos de otras empresas. Marina se sentía en su elemento, discutiendo estrategias de negocio y compartiendo ideas innovadoras. Roberto parecía orgulloso de presentarla como parte de su equipo. Sin embargo, la segunda noche, las cosas cambiaron. Después de una cena de negocios, Roberto sugirió que tomaran una copa en el bar del hotel para discutir las oportunidades que habían surgido durante el día. Marina aceptó, pensando que sería una conversación breve. Pero a medida que pasaban los minutos, Roberto comenzó a hacer comentarios personales. Le preguntó sobre su vida amorosa, le dijo que era demasiado atractiva para estar soltera. Comentó que cualquier hombre sería afortunado de estar con alguien tan inteligente y hermosa como ella. Marina sintió que el aire del bar se volvía denso. Intentó redirigir la conversación hacia temas profesionales, pero Roberto insistía. Le tocó la mano al hablar, un gesto que él intentó hacer parecer casual, pero que a Marina le erizó la piel. Ella inventó una excusa sobre estar cansada y se retiró a su habitación, con el corazón acelerado y una sensación de confusión que no podía explicar completamente. Al regresar a la oficina, Marina notó que los mensajes de Roberto fuera del horario laboral se volvieron más frecuentes. Buenos días con emojis, buenas noches preguntando si había llegado bien a casa, invitaciones a almuerzos que él describía como reuniones de trabajo, pero a los que nunca asistía nadie más del equipo. Marina comenzó a responder de manera más formal y distante, esperando que Roberto captara la indirecta. Una tarde, mientras Marina trabajaba en su oficina, Roberto apareció sin avisar. Cerró la puerta detrás de él, algo que nunca había hecho antes, y se sentó en la esquina de su escritorio demasiado cerca para su comodidad. Le dijo que quería hablar sobre su desempeño. Marina se tensó, esperando críticas, pero en lugar de eso, Roberto le dijo que era la mejor contratación que había hecho en años, que tenía un potencial extraordinario y que él, personalmente, se aseguraría de que su carrera llegara tan alto como ella quisiera. Luego, con una sonrisa que a Marina le pareció inquietante, Roberto añadió que las relaciones personales eran tan importantes como el desempeño profesional en el mundo corporativo, que la gente que sabía construir conexiones cercanas con las personas correctas era la que realmente ascendía. Marina entendió perfectamente lo que estaba insinuando. Su estómago se contrajo. Esa misma semana, durante un almuerzo en la cafetería corporativa, Marina conoció a Daniela, una analista del departamento de finanzas. Daniela era reservada y profesional, pero algo en su mirada delataba una tristeza profunda. Durante una conversación casual, Marina mencionó que trabajaba directamente con Roberto Salazar. La expresión de Daniela cambió instantáneamente. Después de un silencio incómodo, Daniela se inclinó hacia Marina y le dijo en voz baja que tuviera cuidado, que Roberto tenía fama de ser un excelente profesional, pero que también tenía otra reputación menos conocida. Daniela no dio detalles, pero le advirtió que si alguna vez se sentía incómoda, no estaba imaginando cosas. Luego se disculpó y se fue, dejando a Marina con más preguntas que respuestas. Marina pasó los siguientes días investigando discretamente. Habló con algunas colegas de otros departamentos, siempre de manera casual, nunca directa. Descubrió algo perturbador.
En los últimos 5 años, al menos 4 mujeres que habían trabajado directamente con Roberto habían renunciado repentinamente sin dar explicaciones claras. Una de ellas, según los rumores, había abandonado la empresa en medio de un proyecto importante, algo completamente fuera de carácter para alguien con su reputación profesional. Marina comenzó a sentir que estaba frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Y lo peor de todo era que nadie parecía dispuesto a hablar abiertamente sobre ello. Ahora cuéntame, después de lo que has escuchado hasta ahora, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Marina debería seguir investigando o enfocarse en su trabajo? Déjame tu opinión en los comentarios. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa emocional para Marina. En público, Roberto seguía siendo el mentor ejemplar, el ejecutivo carismático que todos admiraban. Pero en privado, su comportamiento se volvió cada vez más invasivo. Los comentarios sobre la apariencia de Marina ya no eran ocasionales, sino constantes. Sus elogios profesionales siempre venían acompañados de insinuaciones personales que la hacían sentir como un objeto en lugar de una profesional. Marina comenzó a implementar estrategias de protección. Nunca se quedaba a solas con Roberto si podía evitarlo. Mantenía la puerta de su oficina abierta durante las reuniones. Respondía sus mensajes fuera de horario laboral, solo con respuestas profesionales y concisas. Pero Roberto era persistente y, lo que era peor, inteligente. Sabía exactamente cómo operar en una zona gris donde sus acciones podían ser interpretadas como inocentes si alguien lo cuestionaba. Un viernes por la tarde, Roberto convocó a Marina a una reunión urgente para revisar un contrato. Cuando ella llegó a la sala de conferencias, descubrió que estaban completamente solos. Roberto cerró la puerta y las persianas, explicando que el contrato era confidencial. Durante los siguientes 45 minutos, mientras supuestamente discutían cláusulas legales, Roberto se sentó progresivamente más cerca de Marina. Sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Él encontraba cualquier excusa para rozar su brazo, su hombro, su mano. Marina sentía náuseas, pero no sabía cómo reaccionar sin parecer exagerada o histérica. Roberto tenía el poder de destruir su carrera con una sola palabra. Ella necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero, sino por lo que representaba para su trayectoria profesional. Así que se mantuvo firme, terminó la reunión lo más rápido posible y se fue a su casa sintiendo que necesitaba una ducha de 3 horas. Fue entonces cuando Marina decidió buscar a Daniela nuevamente. Esta vez no aceptaría evasivas. Necesitaba saber qué había pasado realmente con las mujeres que habían trabajado con Roberto antes que ella. Se encontraron en un café lejos de la oficina, un lugar donde nadie de Titanium pudiera verlas. Daniela le contó su historia con lágrimas en los ojos. Había trabajado en un proyecto conjunto con Roberto 3 años atrás. Al principio todo fue profesional, pero gradualmente él comenzó a cruzar límites. Comentarios inapropiados, invitaciones a cenas que claramente no eran de negocios, mensajes con contenido sugerente. Daniela, al igual que Marina, había intentado mantener una distancia profesional, pero Roberto interpretó su silencio como consentimiento para seguir avanzando. La situación culminó cuando Roberto, durante un viaje de negocios a Buenos Aires, apareció en la habitación de hotel de Daniela a medianoche con una botella de vino, diciendo que quería celebrar el éxito del proyecto. Daniela tuvo que echarlo físicamente de su habitación. Al día siguiente, Roberto actuó como si nada hubiera pasado, pero su actitud hacia Daniela cambió. Se volvió frío, crítico, comenzó a excluirla de reuniones importantes. Su evaluación de desempeño, que antes era excelente, de repente mostró deficiencias que nunca antes habían sido mencionadas. Pero lo más devastador de la historia de Daniela fue lo que sucedió cuando intentó denunciarlo.
Acudió a Recursos Humanos, donde fue atendida por Patricia Moreno, la coordinadora de gestión de personas. Patricia escuchó su testimonio, tomó notas, le aseguró que tomarían medidas. Daniela esperó semanas sin obtener respuesta. Finalmente, Patricia la llamó a una reunión privada, donde le explicó que habían investigado exhaustivamente las acusaciones y que no habían encontrado evidencia de comportamiento inapropiado. Roberto negó todo, y no había testigos que pudieran corroborar la versión de Daniela. Lo que Patricia no le dijo a Daniela en ese momento, pero que ella descubriría después, era que Patricia y Roberto eran amigos personales desde hacía 15 años. Habían entrado juntos a la empresa, habían ascendido juntos, sus familias se conocían y vacacionaban juntas. Patricia nunca tuvo la intención de investigar seriamente la denuncia. Su lealtad estaba con Roberto, no con las mujeres que él acosaba. Daniela le contó a Marina que ella no fue la única. Después de su experiencia, comenzó a investigar discretamente y encontró un patrón. Carla Méndez, Sofía Ramírez, Valentina Torres, Andrea Campos. Todas ellas habían trabajado directamente con Roberto. Todas ellas eran mujeres jóvenes, talentosas y atractivas. Todas ellas habían abandonado la empresa repentinamente, dejando atrás carreras prometedoras y proyectos importantes. Algunas se fueron sin decir nada. Otras intentaron denunciar, pero fueron silenciadas, desacreditadas o simplemente ignoradas. Marina escuchó todo con una mezcla de horror y rabia. No era paranoia. No estaba exagerando. Roberto Salazar era un depredador serial que había operado impunemente durante años, protegido por su posición de poder y por un sistema corporativo diseñado para proteger a los ejecutivos valiosos, sin importar lo que hicieran. Esa noche, Marina llegó a su apartamento y lloró por primera vez desde que había empezado en Titanium. No eran lágrimas de debilidad, sino de frustración y determinación. Sabía que tenía dos opciones. Podía renunciar silenciosamente como las otras, preservando su cordura, pero permitiendo que Roberto siguiera destruyendo carreras y vidas. O podía quedarse y luchar, sabiendo que el sistema estaba diseñado en su contra, pero confiando en que eventualmente la verdad prevalecería. Marina tomó su decisión esa noche. No iba a ser una víctima más. No iba a permitir que Roberto Salazar siguiera operando en las sombras, y aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidida a exponerlo. Quiero agradecerte enormemente por haber llegado hasta aquí. Sé que esta historia es difícil de escuchar, pero es necesaria, y te prometo que lo mejor, lo más impactante, aún está por venir. No te vayas, porque lo que sucede a continuación cambiará todo. Marina pasó las siguientes 2 semanas documentando todo meticulosamente. Cada mensaje inapropiado, cada comentario fuera de lugar, cada momento incómodo, todo quedaba registrado con fecha, hora y contexto. Guardaba capturas de pantalla de los mensajes de Roberto enviados a altas horas de la noche. Escribía en un diario los detalles de cada interacción problemática. Sabía que si iba a denunciar, necesitaba evidencia sólida. El momento decisivo llegó durante una reunión de evaluación trimestral. Roberto y Marina estaban solos en su oficina, revisando el desempeño de ella. Los números eran excelentes. Marina había superado todas las metas, había generado ingresos significativos para la empresa y había recibido elogios de clientes importantes. Sin embargo, en lugar de celebrar sus logros, Roberto cerró la carpeta y la miró con una intensidad que la puso inmediatamente en alerta. Le dijo que estaba muy complacido con su trabajo, pero que sentía que había una distancia entre ellos últimamente, que las mejores relaciones profesionales se construían sobre confianza y conexión personal. Luego, sin ningún preámbulo, Roberto se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se paró detrás de Marina colocando sus manos sobre sus hombros.
Le dijo al oído que si ella supiera valorar las oportunidades que él le estaba ofreciendo, su carrera podría llegar mucho más lejos de lo que imaginaba. Marina se levantó bruscamente, apartándose de él. Con voz firme pero temblorosa, le dijo que su relación debía mantenerse estrictamente profesional. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y molestia, pero rápidamente recuperó su compostura. Con una sonrisa fría, le dijo que tal vez había malinterpretado su intención, que simplemente quería ser un buen mentor, y que lamentaba si ella se había sentido incómoda. El tono era condescendiente, casi burlón. Marina salió de esa oficina sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Esa misma tarde solicitó una reunión urgente con Recursos Humanos. Al día siguiente, estaba sentada frente a Patricia Moreno en una oficina pequeña y sin ventanas, contando su historia con todo el detalle y la evidencia que había recopilado. Patricia escuchó con expresión seria, tomando notas ocasionalmente. Cuando Marina terminó, Patricia le aseguró que tomarían el asunto con la seriedad que merecía, que iniciarían una investigación inmediata y que Marina podía confiar en que Titanium tenía políticas de cero tolerancia hacia el acoso. Le pidió que enviara toda la documentación que había mencionado y le prometió mantenerla informada sobre los avances de la investigación. Marina salió de esa reunión sintiéndose un poco más esperanzada. Tal vez el sistema funcionaría. Tal vez esta vez sería diferente. Envió todos los documentos, capturas de pantalla y su testimonio escrito detallado esa misma noche, y esperó. Pasó una semana sin noticias, luego 2. Marina intentó contactar a Patricia varias veces, pero siempre recibía respuestas evasivas. La investigación estaba en proceso, necesitaban más tiempo. Estos asuntos requerían discreción y paciencia. Mientras tanto, Roberto seguía actuando con total normalidad en la oficina, como si nada estuviera pasando. Finalmente, después de 3 semanas, Patricia la citó nuevamente a su oficina. Marina entró con expectativas, esperando escuchar que habían tomado medidas contra Roberto. Pero lo que escuchó fue completamente diferente. Patricia le explicó con tono condescendiente que habían investigado exhaustivamente sus acusaciones. Habían hablado con Roberto, quien había negado rotundamente todo tipo de comportamiento inapropiado. Según él, Marina había malinterpretado gestos profesionales normales. Los mensajes fuera de horario eran parte de la cultura de trabajo de un ejecutivo de alto nivel. Los comentarios sobre su apariencia eran simples, cumplidos, sin intención maliciosa. Y en cuanto al incidente en su oficina, Roberto afirmó que simplemente había puesto una mano amistosa en su hombro como gesto de apoyo, algo que hacía con todos sus empleados. Patricia continuó explicando que no habían encontrado evidencia suficiente para proceder con acciones disciplinarias contra Roberto. Le sugirió a Marina que tal vez había sido demasiado sensible, que en el mundo corporativo las interacciones podían ser malinterpretadas y que lo mejor para todos sería que simplemente siguieran adelante profesionalmente. Marina no podía creer lo que estaba escuchando. Tenía evidencia documentada, testimonios de otras mujeres que habían pasado por lo mismo, un patrón claro de comportamiento depredador. Pero nada de eso importaba. La decisión ya estaba tomada antes de que la investigación siquiera comenzara. Lo que Marina no sabía en ese momento era lo que estaba sucediendo detrás de las escenas. Patricia Moreno y Roberto Salazar no eran solo colegas o amigos casuales, eran aliados estratégicos que se protegían mutuamente desde hacía años. Roberto era responsable de contratos que generaban millones para la empresa. Era el favorito del CEO, el ejecutivo estrella que aparecía en presentaciones corporativas y conferencias de prensa. Perderlo significaría perder no solo un empleado valioso, sino también relaciones comerciales críticas.
Además, reconocer públicamente que Roberto había acosado a múltiples empleadas durante años significaría admitir que la empresa había fallado en proteger a sus trabajadoras, que Recursos Humanos había sido cómplice al ignorar denuncias previas y que toda la estructura corporativa estaba podrida desde adentro. Las implicaciones legales y de reputación serían devastadoras. Así que la decisión fue simple. Era más fácil, más conveniente y más rentable desacreditar a Marina que enfrentar la verdad. La investigación fue una farsa desde el principio. No había forma de que Patricia actuara en contra de Roberto. Su lealtad, su carrera y probablemente su propia conciencia estaban demasiado comprometidas. Marina salió de esa oficina sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. El sistema que se suponía debía protegerla la había traicionado. La empresa que había admirado, donde había invertido su talento y dedicación, acababa de demostrarle que ella no importaba, que las mujeres como ella eran prescindibles, que sus voces podían ser silenciadas con procedimientos burocráticos y complicidad institucional. Pero si Patricia y Roberto pensaban que Marina simplemente se rendiría y se iría en silencio como las otras, estaban completamente equivocados. La traición del sistema no la había quebrado, la había radicalizado, y estaba a punto de descubrir que no estaba tan sola como pensaba. Los efectos de la denuncia fallida no tardaron en manifestarse. Al principio fueron sutiles, casi imperceptibles, pero Marina sabía exactamente lo que estaba sucediendo. En la siguiente reunión de equipo, Roberto no mencionó ninguno de los logros recientes de Marina, a pesar de que ella había cerrado un contrato significativo la semana anterior. Cuando ella intentó participar en la discusión, Roberto la interrumpió varias veces o simplemente ignoró sus comentarios. La semana siguiente, Marina descubrió que había sido removida de un proyecto importante que ella misma había iniciado. Cuando preguntó al respecto, Roberto le explicó con frialdad profesional que habían decidido reasignar recursos y que consideraban que otro colega tenía más experiencia para liderar esa iniciativa. Marina sabía que era una mentira, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Los correos electrónicos comenzaron a excluirla. Reuniones a las que siempre había sido invitada de repente se realizaban sin ella. Cuando preguntaba, recibía respuestas vagas sobre que probablemente había sido un descuido o que no era necesaria su participación en esa ocasión particular. Pero sucedía con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Lo más insidioso fue la campaña de rumores que comenzó a circular por la oficina, nunca directamente atribuible a Roberto, pero claramente originada en su círculo cercano. Se murmuraba que Marina era difícil de trabajar, que tenía problemas de actitud, que era demasiado sensible y se ofendía fácilmente. Algunos decían que no manejaba bien la presión, otros insinuaban que tenía problemas personales que afectaban su desempeño profesional. Marina comenzó a notar cambios en cómo sus colegas la trataban. Algunos la evitaban en los pasillos. Otros, que antes habían sido amigables, ahora mantenían conversaciones frías y estrictamente profesionales. Nadie quería ser visto como su aliado. En el ambiente corporativo tóxico de Titanium, asociarse con alguien que había desafiado a un ejecutivo poderoso era un riesgo para la propia carrera. El golpe más devastador llegó durante la evaluación trimestral. Marina se sentó en la oficina de Roberto, quien abrió su expediente con expresión seria. Por primera vez desde que había ingresado a la empresa, su evaluación de desempeño era deficiente. Roberto había documentado múltiples instancias de supuestos errores, reuniones a las que supuestamente había llegado tarde, reportes que no cumplían los estándares, falta de iniciativa en proyectos. Cada acusación era una distorsión de la realidad o una mentira directa, pero estaba ahí, en papel oficial, firmada por él.
Roberto le explicó con tono paternalista que estaba preocupado por ella, que tal vez la presión del trabajo era demasiado, que quizás debería considerar buscar oportunidades en áreas menos demandantes de la empresa. El mensaje era claro: renuncia voluntariamente o te obligaremos a irte. Marina salió de esa evaluación conteniendo las lágrimas hasta llegar a su auto. Una vez sola, lloró de rabia e impotencia. Habían pasado apenas 2 meses desde su denuncia y ya la estaban destruyendo sistemáticamente. Su reputación profesional, construida con años de trabajo duro, estaba siendo demolida por un hombre que no podía aceptar que una mujer lo rechazara. Pero esa misma noche, mientras Marina revisaba sus correos personales buscando consuelo en mensajes de amigos y familia, encontró algo inesperado. Un correo de una dirección desconocida con el asunto: no estás sola, Julia. Marina lo abrió con curiosidad y algo de temor. El mensaje era breve pero impactante. Julia se identificaba como ex empleada de Titanium, que había trabajado directamente con Roberto Salazar 3 años atrás. Explicaba que se había enterado de la situación de Marina a través de contactos que aún tenía en la empresa y que quería hablar con ella. Adjuntaba un número de teléfono y una invitación a reunirse. Marina dudó. Podía ser una trampa, una estrategia de Roberto para obtener más información que pudiera usar en su contra. Pero algo en el tono del mensaje, en la vulnerabilidad implícita de alguien que se identificaba como exvíctima, la convenció de que era genuino. Al día siguiente Marina llamó al número. Julia contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada. Su voz era firme pero cálida, y había en ella una comprensión profunda que solo alguien que había vivido la misma experiencia podía tener. Se encontraron esa misma tarde en un pequeño café en un barrio alejado de las oficinas corporativas. Julia Martínez tenía 38 años, cabello oscuro y ojos que reflejaban una batalla interna entre dolor y determinación. Había trabajado en Titanium como gerente de estrategia comercial, un puesto que había alcanzado después de años de excelencia profesional. Su historia con Roberto era dolorosamente similar a la de Marina. Comenzó con mentoreo profesional, escaló a comentarios inapropiados, avanzó a avances físicos no deseados y culminó con una denuncia que fue completamente ignorada por recursos humanos. Pero Julia fue más allá. Después de que su denuncia fuera desestimada, después de meses de retaliación sistemática similar a la que Marina estaba experimentando, Julia no renunció. En lugar de eso, comenzó su propia investigación. Rastreó a otras mujeres que habían trabajado con Roberto en el pasado, y lo que descubrió fue escalofriante. Julia le mostró a Marina una carpeta que había estado compilando durante 3 años. Contenía testimonios detallados de 6 mujeres diferentes, todas con historias similares. Había correos electrónicos, mensajes de texto, documentos de evaluaciones de desempeño que misteriosamente empeoraban después de que las mujeres rechazaban los avances de Roberto. Había incluso grabaciones de audio, de conversaciones donde algunas de estas mujeres describían lo que les había sucedido. Más impactante aún, Julia había descubierto que no era solo Roberto. Había al menos otros 2 ejecutivos senior en Titanium con patrones similares de comportamiento. Y en cada caso, Recursos Humanos había archivado las denuncias sin consecuencias reales para los perpetradores. Era un sistema completo de protección para abusadores, una cultura corporativa podrida hasta la médula. Julia le explicó a Marina que había pasado los últimos 3 años buscando justicia, primero tratando de trabajar dentro del sistema legal, pero enfrentando obstáculos en cada paso. Los abogados le decían que sería difícil probar el caso, que Titanium tenía recursos legales ilimitados, que una batalla prolongada la destruiría financiera y emocionalmente.
Muchas de las otras mujeres tenían miedo de participar públicamente, temiendo por sus carreras futuras. Pero ahora, con Marina como víctima reciente, con evidencia fresca y documentación contemporánea, Julia veía una oportunidad. Si podían unir a suficientes mujeres, si podían presentar un caso sólido, con múltiples testimonios y evidencia abundante, tal vez podrían romper el silencio institucional que había protegido a Roberto durante tanto tiempo. Marina escuchó todo con una mezcla de horror por la magnitud del problema y esperanza por primera vez en semanas. No estaba sola. Otras mujeres habían luchado antes que ella. Y ahora, juntas, tenían la oportunidad de hacer algo que ninguna había podido hacer individualmente: exponer la verdad y exigir justicia. Esa noche, Marina y Julia comenzaron a planear su estrategia. No sería fácil. Enfrentarían resistencia institucional masiva, recursos legales ilimitados por parte de Titanium y el riesgo de destruir sus carreras profesionales para siempre. Pero ambas sabían que algunas batallas valían la pena luchar, sin importar el costo personal. La guerra apenas estaba comenzando. Durante las siguientes semanas, Marina vivió una doble vida. En la oficina mantenía una fachada de profesionalismo mientras soportaba la retaliación continua de Roberto y el aislamiento de sus colegas. Pero fuera del trabajo, junto con Julia, estaba construyendo un caso que podría cambiar todo. El primer paso fue contactar a las otras mujeres que Julia había identificado. Carla Méndez ahora trabajaba en otra ciudad. Había reconstruido su carrera, pero llevaba las cicatrices emocionales de su experiencia en Titanium. Sofía Ramírez había dejado el mundo corporativo completamente y dirigía su propio pequeño negocio, prefiriendo la incertidumbre del emprendimiento a volver a enfrentar un ambiente tóxico. Valentina Torres seguía en la industria, pero en una empresa diferente, constantemente mirando por encima del hombro, temerosa de que su historia con Roberto pudiera seguirla. Andrea Campos había sido la más afectada. Después de su experiencia, había desarrollado ansiedad severa y había pasado meses en terapia. Convencer a estas mujeres de unirse al caso no fue fácil. Todas habían trabajado duramente para seguir adelante con sus vidas. Revivir el trauma, exponerse públicamente, enfrentar los recursos legales de una corporación poderosa, todo parecía un precio demasiado alto. Además, sabían que serían juzgadas no solo por Titanium, sino por la sociedad en general. Las víctimas de acoso siempre enfrentan el escrutinio despiadado. ¿Qué hiciste para provocarlo? ¿Por qué no te fuiste antes? ¿Estás segura de que no malinterpretaste las señales? Marina y Julia las visitaron una por una. No presionaron, no juzgaron. Simplemente compartieron sus propias historias y explicaron que juntas tenían una oportunidad de lograr lo que individualmente había sido imposible: hacer que Roberto y Titanium rindieran cuentas. Carla fue la primera en aceptar. Había guardado todo: correos electrónicos, mensajes, incluso un diario detallado de cada incidente. Su evidencia era meticulosa y devastadora. Sofía tardó más en decidirse, pero finalmente accedió después de que su terapeuta le explicara que enfrentar a su abusador podría ser parte de su proceso de sanación. Valentina aceptó con una condición: que su nombre no se hiciera público a menos que fuera absolutamente necesario. Andrea fue la más difícil de convencer, pero después de varias conversaciones y con el apoyo de su psicóloga, decidió que quería que su dolor sirviera para algo, que quería evitar que otras mujeres pasaran por lo que ella había sufrido. Con 5 mujeres dispuestas a testificar, Marina y Julia buscaron representación legal. Necesitaban un abogado que entendiera la complejidad de los casos de acoso corporativo, que tuviera la experiencia para enfrentar a los abogados de alto calibre que Titanium sin duda contrataría, y que estuviera dispuesto a tomar el caso, sabiendo que sería una batalla larga y difícil. Encontraron a la doctora Elena Vega,
una abogada laboralista con 20 años de experiencia en casos de discriminación y acoso. Elena había trabajado en casos de alto perfil y tenía reputación de ser implacable en la sala del tribunal. Cuando escuchó las historias de las 5 mujeres y revisó la evidencia que habían recopilado, su expresión pasó de profesional a profundamente indignada. Elena les explicó la realidad brutal que enfrentarían. Titanium intentaría resolver el caso fuera de los tribunales, ofreciendo acuerdos financieros con cláusulas de confidencialidad. Tratarían de separar a las demandantes, ofreciendo diferentes cantidades a diferentes mujeres para romper la solidaridad del grupo. Contratarían investigadores privados para buscar cualquier información que pudiera usarse para desacreditar a las víctimas. Y si el caso llegaba a juicio, sería público, doloroso y potencialmente destructivo para todas las involucradas. Pero Elena también les dijo algo que ninguna había escuchado antes. Tenían un caso fuerte, posiblemente el más fuerte que ella había visto en años. El patrón de comportamiento era innegable, la evidencia era abundante, y el hecho de que Recursos Humanos hubiera ignorado sistemáticamente las denuncias demostraba complicidad institucional. Si se mantenían unidas y estaban dispuestas a llegar hasta el final, tenían una oportunidad real, no solo de obtener justicia para ellas mismas, sino de forzar cambios estructurales en cómo Titanium manejaba casos de acoso. Las 5 mujeres se miraron entre sí en la oficina de Elena. En ese momento, cada una tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. No iban a aceptar un acuerdo con cláusula de confidencialidad. No iban a permitir que Titanium comprara su silencio. Iban a ir a juicio, a exponer todo públicamente sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Marina seguía trabajando en Titanium, recopilando evidencia adicional cada día. Documentaba cada interacción problemática, cada reunión de la que era excluida injustamente, cada evaluación sesgada. Instaló aplicaciones en su teléfono para grabar conversaciones cuando se sentía en peligro. Se convirtió en una investigadora dentro de su propio lugar de trabajo. Pero mantener esa doble vida estaba cobrando su precio. Marina desarrolló insomnio, perdió peso, comenzó a tener ataques de ansiedad. Sus amigos y familia notaban el cambio, pero ella no podía explicarles completamente lo que estaba sucediendo. Vivía en constante tensión, sabiendo que en cualquier momento Roberto o Patricia podrían descubrir lo que estaba planeando. El momento más peligroso llegó cuando Marina accidentalmente dejó su teléfono desbloqueado en su escritorio mientras iba al baño. Cuando regresó, vio a Roberto parado junto a su escritorio, mirando su teléfono con expresión inquisitiva. Marina sintió que el corazón se le detenía. ¿Había visto los correos con Julia? ¿Las conversaciones con el abogado? ¿Los documentos que estaba compilando? Roberto levantó la vista y la miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Le devolvió el teléfono diciendo que había recibido una llamada mientras ella estaba fuera y que había pensado en contestar por si era urgente. Marina lo tomó con mano temblorosa, revisó rápidamente y no vio señales de que hubiera accedido a nada comprometedor. Pero no podía estar segura. Esa noche, Marina le contó a Julia lo sucedido. Ambas sabían que el tiempo se estaba acabando. Roberto era inteligente. Eventualmente se daría cuenta de que algo estaba pasando. Necesitaban acelerar sus planes. Elena presentó la demanda 2 semanas después. Fue presentada no solo contra Roberto Salazar, sino contra Grupo Empresarial Titanium como entidad, y específicamente contra Patricia Moreno y el Departamento de Recursos Humanos por complicidad y negligencia sistemática. La demanda incluía testimonios de las 5 mujeres, cientos de páginas de evidencia documental y solicitudes de compensación por daños emocionales, pérdida de ingresos y daño a la reputación profesional. El día que se presentó la demanda, Marina llegó a la oficina sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma.
A las 11 de la mañana fue llamada a una reunión de emergencia con el departamento legal de Titanium. Cuando entró a la sala de conferencias, encontró a 5 abogados corporativos, al director de recursos humanos y notablemente ausente, Roberto Salazar. Le informaron que había sido colocada en licencia administrativa pagada efectiva inmediatamente, pendiente de investigación interna de las acusaciones presentadas en la demanda. Le pidieron su tarjeta de acceso, le informaron que su correo corporativo había sido suspendido y le dijeron que no debía contactar a ningún empleado actual de la empresa sin autorización legal. Marina salió del edificio de Titanium esa tarde sabiendo que probablemente nunca volvería, pero no se sentía derrotada. Se sentía, por primera vez en meses, libre. La batalla apenas comenzaba, pero al menos ahora era una batalla abierta. El secreto que Roberto había guardado durante años estaba saliendo a la luz, y el mundo estaba a punto de ver exactamente qué clase de hombre era Roberto Salazar y qué tipo de empresa era Grupo Empresarial Titanium. La demanda contra Titanium y Roberto Salazar se convirtió en noticia nacional en menos de 24 horas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos corporativos, se lanzaron sobre la historia. Los titulares eran sensacionalistas. Ejecutivo de alto perfil acusado de acoso sexual sistemático. 5 mujeres demandan a gigante corporativo por cultura tóxica. El lado oscuro del éxito empresarial expuesto. Para Marina y las otras mujeres, ver sus historias convertirse en titulares fue una experiencia surrealista y dolorosa. De repente, los detalles más íntimos y traumáticos de sus experiencias estaban siendo discutidos en programas de televisión, analizados en columnas de opinión y debatidos en redes sociales por personas que nunca las habían conocido. La respuesta pública fue mixta y en muchos casos brutal. Muchas personas expresaron apoyo y admiración por el coraje de las mujeres al exponer el abuso. Grupos de defensa de derechos laborales y organizaciones feministas se pronunciaron a favor de ellas. Otras empleadas, tanto actuales como antiguas de diversas empresas, comenzaron a compartir sus propias historias de acoso, creando un movimiento más amplio de rendición de cuentas corporativa. Pero también hubo reacciones negativas devastadoras. En las redes sociales, trolls anónimos las atacaban, cuestionaban sus motivos, sugerían que estaban buscando dinero fácil o venganza por revisiones de desempeño negativas. Algunos comentaristas de negocios argumentaban que este tipo de demandas estaban arruinando la cultura corporativa y dificultando las interacciones normales entre colegas. Hubo quienes defendieron a Roberto, citando sus contribuciones filantrópicas y su reputación profesional como evidencia de su carácter. La estrategia de Titanium fue rápida y agresiva. La empresa emitió un comunicado público rechazando categóricamente las acusaciones, describiendo la demanda como infundada y motivada por objetivos financieros. Afirmaron que tenían políticas rigurosas contra el acoso, que tomaban todas las denuncias seriamente y que estaban comprometidos con proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todos sus empleados. Roberto Salazar emitió su propia declaración a través de sus abogados, negando rotundamente todas las acusaciones y caracterizándolas como malentendidos e interpretaciones erróneas de interacciones profesionales normales. Se presentó como víctima de una caza de brujas en la era del movimiento contra el acoso, sugiriendo que cualquier hombre en posición de liderazgo ahora estaba en riesgo de acusaciones falsas. Pero la estrategia más insidiosa de Titanium fue atacar la credibilidad de las demandantes. Investigadores privados fueron contratados para escudriñar cada aspecto de las vidas de las 5 mujeres. Buscaron cualquier cosa que pudiera usarse para desacreditarlas: relaciones pasadas, comportamientos en redes sociales, problemas financieros, cualquier cosa que pudiera pintarlas como personas poco confiables o con motivos ocultos.
En el caso de Marina, encontraron que había sido despedida de un trabajo hace 8 años por un desacuerdo con un supervisor. Los abogados de Titanium lo presentaron como evidencia de que Marina tenía un historial de problemas con figuras de autoridad. El hecho de que ese despido había sido injusto y que Marina había encontrado inmediatamente otro trabajo mejor fue convenientemente omitido. Con Sofía descubrieron que había pasado por una depresión severa años atrás, después del fallecimiento de su madre. Los abogados de Titanium insinuaron que su salud mental hacía que sus percepciones fueran poco confiables. La crueldad de usar el dolor personal de alguien como arma legal no pareció importarles. Valentina había declarado bancarrota personal 3 años antes debido a gastos médicos de un familiar. Los abogados sugirieron que estaba desesperada por dinero y dispuesta a fabricar acusaciones para obtenerlo. El hecho de que su bancarrota había ocurrido después de dejar Titanium, parcialmente debido al estrés de su experiencia allí, fue ignorado. La presión era inmensa. Las 5 mujeres recibieron ofertas de acuerdos privados de Titanium, cada una diseñada específicamente para tentar a cada mujer individual. A Marina le ofrecieron $500,000 y una carta de recomendación impecable a cambio de retirar la demanda y firmar un acuerdo de confidencialidad. A las otras les hicieron ofertas similares, variando las cantidades basándose en lo que los investigadores habían determinado que cada una necesitaba o valoraba más. Elena advirtió a todas que esto era exactamente lo que esperaba. Titanium estaba tratando de romper el grupo, de tentar a 1 o 2 para que aceptaran acuerdos individuales, lo que debilitaría el caso de las demás. Les recordó que aceptar esos acuerdos significaría traicionar no solo su causa, sino a todas las futuras empleadas de Titanium que podrían enfrentar el mismo abuso. La decisión de rechazar esos acuerdos fue una de las más difíciles que las mujeres tuvieron que tomar. $500,000 era una cantidad de dinero que cambiaría la vida para la mayoría de ellas, pero sabían que aceptarlo significaría que Roberto seguiría en su posición, que Titanium continuaría protegiendo a abusadores y que todo su sufrimiento no habría servido para nada más que para enriquecerse mientras otras mujeres continuaban siendo victimizadas. Una a una, las 5 mujeres rechazaron las ofertas. Fue un momento de solidaridad extraordinaria, de mujeres eligiendo principios sobre beneficio personal, de víctimas transformándose en activistas. Mientras tanto, algo inesperado estaba sucediendo dentro de Titanium. La publicidad del caso había creado un ambiente de incomodidad entre los empleados. Algunos comenzaban a cuestionar si la empresa realmente tenía la cultura ética que profesaba. Empleadas actuales comenzaron a hablar entre ellas sobre sus propias experiencias, compartiendo historias que habían guardado en silencio por miedo o vergüenza. Una empleada en particular, Gabriela Soto, gerente de marketing que había trabajado en Titanium durante 7 años, decidió romper su silencio. No había sido víctima de Roberto específicamente, pero había experimentado comportamiento inapropiado de otro ejecutivo senior. Inspirada por el coraje de Marina y las otras, presentó su propia denuncia interna. Esta vez, con los ojos del público sobre la empresa, Recursos Humanos no podía simplemente archivarla. Otras 3 empleadas siguieron su ejemplo en las semanas siguientes. El caso, que había comenzado como una demanda de 5 mujeres contra un ejecutivo, estaba evolucionando en una exposición más amplia de una cultura corporativa sistemáticamente tóxica. Los inversores de Titanium comenzaron a preocuparse. Las acciones de la empresa empezaron a caer. Clientes importantes expresaron inquietudes sobre asociarse con una compañía envuelta en un escándalo tan público. El costo de proteger a Roberto Salazar estaba comenzando a superar su valor para la empresa. En una reunión de emergencia de la junta directiva se tomó una decisión.
Roberto Salazar sería colocado en licencia indefinida pendiente de la resolución del caso. No era el despido que las mujeres exigían, pero era el primer reconocimiento público de Titanium de que tal vez, solo tal vez, las acusaciones tenían mérito. Patricia Moreno, sintiendo que podría convertirse en el chivo expiatorio de toda la situación, contrató su propio abogado y comenzó a cooperar con los abogados de las demandantes, proporcionando documentación interna que probaba que la gerencia superior de Titanium había sido informada repetidamente sobre el comportamiento de Roberto y había elegido ignorarlo. El caso que Titanium había esperado resolver rápida y silenciosamente se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas que amenazaba con destruir la reputación de toda la empresa. Y Marina, Julia, Carla, Sofía, Valentina y Andrea estaban solo comenzando. La batalla por la justicia estaba lejos de terminar, pero por primera vez las víctimas tenían la ventaja. El juicio comenzó 6 meses después de que se presentara la demanda inicial. Durante ese tiempo, la historia había permanecido en los titulares, alimentada por revelaciones continuas sobre la cultura corporativa de Titanium y comportamientos problemáticos de otros ejecutivos. Lo que había comenzado como un caso contra un individuo se había transformado en un examen público de cómo las corporaciones manejan, o más precisamente, mal manejan las acusaciones de acoso. La sala del tribunal estaba llena el primer día. Periodistas, activistas, empleados actuales y antiguos de Titanium y ciudadanos curiosos llenaban cada asiento disponible. Marina y las otras 4 mujeres se sentaron juntas en el lado del demandante, presentando un frente unido a pesar de los meses de intimidación, ataques en redes sociales y presión emocional devastadora. Roberto Salazar llegó vestido impecablemente, proyectando confianza y dignidad ofendida. Su equipo legal era impresionante. 6 abogados de una de las firmas más prestigiosas del país, cada uno especializado en diferentes aspectos de defensa corporativa. Los primeros días del juicio se centraron en establecer la credibilidad de ambas partes. La doctora Elena Vega presentó el caso de las demandantes de manera meticulosa. Comenzó con Marina, quien testificó durante 2 días completos, detallando cada incidente, proporcionando fechas específicas, mostrando mensajes de texto y correos electrónicos que documentaban el comportamiento inapropiado de Roberto. Los abogados de la defensa fueron implacables en el contrainterrogatorio. Cuestionaron por qué Marina no había reportado cada incidente inmediatamente. Sugirieron que había malinterpretado cortesía profesional como avances inapropiados. Insinuaron que tal vez ella había alentado la atención de Roberto para avanzar en su carrera, y ahora, al no obtener las promociones que esperaba, estaba buscando venganza. Marina se mantuvo firme, respondió cada pregunta con calma y precisión, negándose a ser intimidada o confundida. Cuando el abogado defensor sugirió que había exagerado los incidentes, Marina lo miró directamente a los ojos y dijo: «Nadie inventa este tipo de dolor. Nadie se somete voluntariamente a este escrutinio público, a este juicio de su carácter, a menos que sea absolutamente necesario para que la verdad salga a la luz». Julia testificó después, y su testimonio fue igualmente poderoso. Había pasado 3 años documentando no solo su propia experiencia, sino buscando un patrón más amplio. Presentó evidencia de que Roberto había utilizado tácticas similares con todas las mujeres. El mentoreo inicial, los cumplidos progresivamente inapropiados, las reuniones fuera de horario, las invitaciones a eventos sociales disfrazados de networking profesional. El patrón era innegable. Carla, Sofía, Valentina y Andrea testificaron en los días siguientes. Cada testimonio añadía otra capa a la evidencia acumulativa.
Pero los momentos más devastadores del juicio llegaron cuando la defensa intentó desacreditar a cada mujer utilizando aspectos de sus vidas personales. Cuando cuestionaron a Andrea sobre su historial de salud mental, ella respondió con una declaración que resonó en toda la sala. Mi ansiedad y depresión no fueron la causa de lo que experimenté en Titanium, fueron el resultado. Y el hecho de que ustedes intenten usar mi sufrimiento contra mí solo demuestra exactamente por qué las mujeres tienen tanto miedo de denunciar. El testimonio de Patricia Moreno fue el punto de inflexión del caso. Llamada como testigo por la defensa, se esperaba que defendiera las políticas y procedimientos de recursos humanos de Titanium. En cambio, bajo juramento y claramente atormentada por la culpa, Patricia admitió que había archivado denuncias contra Roberto porque había recibido presión de ejecutivos superiores. Reveló correos electrónicos internos donde el CFO de la empresa había escrito explícitamente que Roberto es demasiado valioso para perderlo por este tipo de problemas. Patricia testificó que no era solo Roberto. Había al menos otros 3 ejecutivos con múltiples denuncias de acoso archivadas sin consecuencias. El Departamento de Recursos Humanos, lejos de proteger a los empleados, había funcionado como un escudo para proteger a la gerencia de responsabilidad legal. Las políticas escritas de la empresa sobre acoso eran impresionantes en papel, pero en la práctica eran completamente ignoradas cuando el perpetrador era suficientemente importante para la empresa. El testimonio de Patricia causó conmoción. Los abogados de Titanium intentaron desacreditarla, sugiriendo que estaba resentida por ser despedida y estaba buscando venganza. Pero los documentos que ella proporcionó eran auténticos, verificables y devastadores. Cuando llegó el turno de Roberto de testificar, la sala estaba en silencio tenso. Tomó el estrado con la misma confianza que había mostrado durante todo el juicio. Negó cada acusación, explicó cada mensaje de texto como malinterpretado, describió cada incidente como un malentendido de intenciones profesionales perfectamente apropiadas. Pero bajo el contrainterrogatorio de Elena, comenzaron a aparecer grietas en su historia. Cuando Elena le preguntó por qué había enviado mensajes de texto a Marina a la medianoche sobre temas que podrían haber esperado hasta el día siguiente, Roberto no tuvo una respuesta convincente. Cuando le preguntó por qué 4 mujeres diferentes habían renunciado repentinamente después de trabajar con él, atribuyó a coincidencia o a la naturaleza estresante del trabajo corporativo. El momento más dramático llegó cuando Elena presentó evidencia que Roberto claramente no esperaba: grabaciones de audio. Una de las víctimas había grabado una conversación donde Roberto hacía comentarios explícitamente sexuales sobre su cuerpo. En otra grabación, Roberto le decía a un colega masculino que una de las empleadas necesitaba que alguien le mostrara lo que estaba perdiéndose al rechazar sus avances. La cara de Roberto palideció al escuchar las grabaciones reproducidas en la sala del tribunal. Su abogado objetó, argumentando sobre la legalidad de las grabaciones, pero el juez las admitió como evidencia. El daño estaba hecho. La imagen de profesional respetable que Roberto había cultivado cuidadosamente se desmoronó en esos momentos. Las deliberaciones del jurado duraron 3 días. Para Marina y las otras mujeres fueron los 3 días más largos de sus vidas. Habían expuesto los momentos más vulnerables de sus experiencias ante el escrutinio público. Habían soportado intentos de desacreditar su carácter. Habían revivido traumas que habían trabajado duramente para superar. Si el jurado no les creía, si Roberto y Titanium prevalecían, todo ese sufrimiento habría sido en vano. Finalmente, el jurado regresó con su veredicto. Encontraron a Roberto Salazar culpable de acoso sexual sistemático contra las 5 demandantes.
Encontraron a Grupo Empresarial Titanium, culpable de crear un ambiente de trabajo hostil y de negligencia al no proteger a sus empleadas. Las compensaciones económicas fueron significativas, $3 millones a ser divididos entre las demandantes, más daños punitivos adicionales contra Titanium por un total de 15 millones. Pero más importante que el dinero fue el mensaje. El veredicto estableció un precedente legal de que las corporaciones no pueden simplemente archivar denuncias de acoso cuando el perpetrador es valioso para la empresa. Que la complicidad institucional es tan culpable como el comportamiento individual. Que las víctimas merecen ser creídas y protegidas. En los meses siguientes al veredicto, Titanium implementó reformas masivas. Se despidió a Roberto Salazar y a otros 3 ejecutivos con denuncias similares. Se reestructuró completamente el Departamento de Recursos Humanos bajo nueva gerencia. Se establecieron políticas nuevas y transparentes para manejar denuncias de acoso, incluyendo investigadores externos independientes. Se implementó capacitación obligatoria para todos los empleados sobre qué constituye comportamiento apropiado en el lugar de trabajo. Otras empresas, viendo el costo legal y de reputación que Titanium había pagado, comenzaron a revisar proactivamente sus propias políticas y cultura corporativa. El caso inspiró a legisladores a proponer leyes más estrictas sobre cómo las empresas deben manejar denuncias de acoso. Para Marina, Julia, Carla, Sofía, Valentina y Andrea, el final del juicio no fue el final de su viaje. Todas llevaban cicatrices del proceso. Algunas continuaron en carreras corporativas, determinadas a ser la presencia que hubieran querido tener cuando estaban siendo acosadas. Otras dejaron el mundo corporativo completamente, buscando ambientes donde se sintieran más seguras y valoradas. Marina eventualmente escribió un libro sobre su experiencia, no como una victimización, sino como un manual de supervivencia para otras mujeres enfrentando situaciones similares. Se convirtió en consultora especializada en ayudar a empresas a crear culturas corporativas genuinamente seguras e inclusivas. El trauma que experimentó se transformó en propósito. Roberto Salazar nunca trabajó en una posición corporativa significativa nuevamente. Su reputación, tan cuidadosamente construida durante décadas, estaba irremediablemente destruida. Algunos dirían que obtuvo justicia merecida. Otros argumentarían que ninguna consecuencia podría compensar completamente el daño que había causado a tantas mujeres durante tantos años. Pero más allá de las historias individuales, el caso representó algo más grande. Representó un momento en que el silencio institucional que había protegido a abusadores durante generaciones fue finalmente quebrado, cuando víctimas encontraron sus voces y se negaron a ser silenciadas, cuando el sistema, por una vez, funcionó como debería. El precio de esa justicia fue alto. Cada una de las mujeres pagó un costo emocional, profesional y personal que nunca podrá ser completamente cuantificado. Pero al final pudieron mirarse en el espejo sabiendo que habían hecho lo correcto, que habían luchado no solo por ellas mismas, sino por todas las mujeres que vendrían después. Y eso, más que cualquier compensación financiera o veredicto legal, fue su verdadera victoria. La historia que acabas de escuchar no es ficción, es la realidad de miles de profesionales en todo el mundo que enfrentan situaciones similares cada día. Mujeres talentosas, trabajadoras, dedicadas, que son forzadas a elegir entre su dignidad y sus carreras, que son culpadas por el comportamiento de sus abusadores, que son silenciadas por sistemas diseñados para proteger a los poderosos en lugar de a los vulnerables. El caso de Marina y las otras mujeres contra Titanium fue excepcional, no porque el abuso fuera inusual, sino porque las víctimas tuvieron el coraje de luchar y el sistema finalmente escuchó.
Por cada historia como esta que llega a los titulares, hay cientos que permanecen en silencio, enterradas bajo acuerdos de confidencialidad, archivadas en departamentos de recursos humanos que priorizan protección corporativa sobre protección de empleados. El acoso en el lugar de trabajo no es solo un problema de mujeres, es un problema sistémico que requiere cambios estructurales en cómo operan las empresas, cómo se responsabilizan los líderes y cómo valoramos la dignidad humana por encima de las ganancias corporativas. Ahora quiero escuchar tu voz. ¿Qué opinas sobre empresas que acobertan comportamientos abusivos para proteger ejecutivos valiosos? ¿Conoces o has experimentado situaciones similares en tu ambiente de trabajo? ¿Crees que las leyes actuales son suficientes para proteger a los empleados? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva importa y puede ayudar a otros que están enfrentando estas situaciones a sentirse menos solos. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar sobre la sociedad en que vivimos, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias que exponen verdades que necesitan ser discutidas, que desafían el status quo, que dan voz a quienes han sido silenciados. Y no te vayas todavía. Tenemos otro video recomendado que continúa explorando temas importantes sobre justicia, coraje y la lucha por lo que es correcto. Haz clic para seguir esta conversación. Nos vemos en el próximo video.